bienvenidos a Disfrutando la Historia con Antío. Segunda parte del tema colonialismo y racismo. En el primer vídeo dedicado a este tema hemos analizado la violencia que conllevó el proceso de colonización. En este segundo vídeo nos vamos a centrar en el proceso de aculturación y sus consecuencias. Las misiones y la educación que llevaron las metrópolis a las colonias, pues impusieron la lengua metropolitana, ya sea el inglés, el francés, el alemán, o bueno, incluso el italiano, el español o el portugués en sus respectivas colonias. Bueno, pues esto fue el inicio de la aniquilación de la cultura autóctona. Por otra parte, basta con ver un mapa actual de África para ver que las fronteras son artificiales, son fronteras que parece que están hechas con escuadra y cartabón, y por lo tanto, bueno, cuando se trazaron, pues fueron fronteras totalmente artificiales que supusieron la unión o la división forzada de grupos tribales y étnicos diferentes, y esto pues va a ocasionar una serie de conflictos que van a durar hasta la actualidad. También vimos en el vídeo anterior que el sistema de plantaciones había desplazado a la población indígena y se van a desplazar a las ciudades, pero allí se va a dar una segregación racial y social con barrios claramente diferenciados entre los barrios de la población procedente de la metrópolis y los barrios de la población pobre autóctona. Todo este proceso de aculturación va a suponer un retroceso de las lenguas, las costumbres y las culturas autóctonas. Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe expone en su obra Todo se desmorona. Aquí tenéis la obra, es un referente del anticolonialismo. Un guerrero es obligado al exilio por matar por accidente a un prohombre de su clan. Y cuando al fin puede regresar a su aldea, se encuentra pues a esta repleta de misioneros y gobernantes británicos. Su mundo se ha desmoronado, su mundo ha desaparecido. Va a ser en este caldo de cultivo donde empiece a arraigar un pensamiento anticolonial. Y bueno, quizás en este sentido, la reflexión más lúcida que se ha hecho contra el colonialismo es la que hace Aimé Césaire en su discurso sobre el colonialismo. Os lo muestro. Bueno, pues este autor va a escribir este discurso poco después de la Segunda Guerra Mundial y nos invita a reflexionar sobre las relaciones entre colonialismo y racismo. Aimé Césaire es negro, procede de Martinica, que fue una colonia francesa. Él plantea que todos nos escandalizamos cuando hablamos de Hitler, cuando analizamos la barbarie del Holocausto, cuando denunciamos el genocidio que supuso lo que eufemísticamente los nazis llamaron la solución final, pero existen antecedentes a esta barbarie nazi, y existen antecedentes a los que no se les ha hecho caso y a los que no se ha denunciado. Como nos recuerda Aimé Césaire, y cito literalmente de su libro, en el fondo lo que no le perdonan a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes en Argelia,
a los coolies en la India y a los negros en África. En definitiva, ¿y si hubo un Auschwitz antes de Auschwitz? Resumiendo, para el hombre blanco europeo desarrollado, no es lo mismo que estos actos de barbarie ocurran en África o en Asia, que ocurran en el corazón de Europa. Pero es que esta idea no ha caducado, sigue hoy en día. Si no, ¿por qué se recibe de distinta manera a los inmigrantes, a los refugiados ucranianos, que a los refugiados palestinos o sirios? ¿Por qué se recibe de distinta manera a la población negra cuando emigra que a la población blanca? Cuando yo a mis alumnos le hago la pregunta típica o clásica de la revuelta, ¿eres más machista o eres más racista? El espíritu de esa pregunta no es que seas machista o seas racista, pero por influencias culturales, por ambiente, por lo que hemos vivido, por cultura, bueno, todos tenemos algo en el fondo, algo de machista y algo y a lo mejor no tan en el fondo, y algo de racista. Bueno, pues cuando yo le pregunto a mis alumnos si se sienten más machistas o más racistas, la inmensa mayoría me dicen que machista, y prácticamente ninguno se siente racista. Por lo tanto, queda mucho por hacer, queda mucho por enseñar y queda mucho por leer. Y por eso, pues voy a daros una serie de recomendaciones. Primera recomendación. Se trata de un artículo de George Orwell titulado Matar un elefante. George Orwell es el famoso autor de 1984 o de Rebelión en la Granja, y estuvo en Birmania, colonia británica, trabajando durante un tiempo como subcomisario de policía. Y en este artículo va a partir de un suceso con un elefante que no lo voy a desvelar para que vosotros lo leáis, y a partir de ese suceso él va a hacer una crítica al colonialismo británico. Bueno, ¿en qué consiste esta crítica? Bueno, pues eso es lo que vosotros me tenéis que contar. Segunda recomendación, se trata de un libro, se llama La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento. Aquí lo tenéis. El autor es Sani Ladan. ¿Y quién es Sani Ladan? Bueno, pues es negro, es africano y es de Camerún. Un día toma la decisión de emigrar a Europa por su afán de aprender y de formarse. Bueno, pues en este libro va a contar su periplo hasta llegar a España, pero aquí no va a terminar sus aventuras o desventuras. Cuando llega a España se va a dar de bruces con una realidad no esperada, la hostilidad y el racismo del sistema. Pero el libro va más allá de su aventura personal. En él hace reflexiones muy interesantes sobre los migrantes, el racismo, las desigualdades y el colonialismo. Por lo tanto, es un libro muy recomendable. Y la tercera recomendación es otro libro, Hija del Camino, de Lucía Assué Movio Rubio. ¿Que quién es Movio? Ahí tenemos otro apellido raro. Pues es negra, es española, y sí, es negra española. Su padre es procedente de Guinea. Guinea Ecuatorial fue una colonia africana de España, y su madre es procedente creo que de la provincia de Salamanca, bueno, de España, ¿no? Bueno, pues ella va a desarrollar su vida
de joven en Alcorcón, y en este libro va a contar las dificultades con las que se ha encontrado en su vida cotidiana por ser negra. Continuas situaciones de micromachismo y no tan pequeños, que le han hecho cuestionarse cuál es su lugar, emprendiendo un camino para encontrarlo. Lucía, esta autora, acaba de escribir otro libro, se llama Tierra de la Luz, y en este libro pues narra los sufrimientos de su protagonista en los invernaderos del sur. Pero me ha dicho Lucía que este libro es muy duro para jóvenes de vuestra edad, así que ahí lo dejo. Interrogantes para que podáis pues reflexionar sobre el tema. Pues vamos a ver. ¿Hubiese sido posible el desarrollo de Europa sin el proceso colonizador? Aunque la respuesta fuese que no, ¿el fin justifica los medios? ¿Se podría haber hecho la expansión colonial de una manera menos violenta? ¿Tenían derecho los europeos a explotar los recursos naturales de África y Asia por ser sociedades más desarrolladas? A pesar de la barbarie desplegada en el proceso colonizador, las colonias se vieron favorecidas por los avances tecnológicos y la construcción de infraestructuras y de escuelas y de hospitales y de todo tipo de servicios que llevaron a cabo las potencias industrializadas en estos territorios. Preguntado de otra manera, haciendo un balance general, ¿las colonias se vieron perjudicadas o beneficiadas por este proceso? Y, por ejemplo, las desigualdades actuales y sus consecuencias, como los movimientos migratorios, ¿tienen algo que ver con el colonialismo que acabamos de estudiar o no tiene nada que ver? Bueno, ahí tenéis, yo creo que algunas preguntas para que forméis vuestro propio pensamiento crítico sobre el tema y, como siempre os digo, disfrutad aprendiendo.